Hola, hace unos años, en el 2010, cuando se anunció que venía el Papa Benedicto al Reino Unido, hubo una polémica porque había una serie de gente que no quería que viniera. Y un amigo mío y yo pensamos que eso sería una gran oportunidad para comunicar nuestros mensajes. Pero nos dimos cuenta que nosotros católicos tenemos grandes mensajes, pero casi nadie nos escucha. En las sociedades occidentales no les interesa mucho esto. Y pensamos, ¿cómo vamos a comunicar nuestro mensaje de forma que se escuche? Ese fue nuestro objetivo. Y al pensar sobre esto, nos dimos cuenta de que la gente tiene una serie de prejuicios, de ideas sobre nosotros, que nosotros llamamos el marco de lo que están pensando, que tiende a ser una serie de prejuicios negativos o ideas, y que yo como católico cuando hablo puedo confirmar esas ideas o puedo salirme de ellas. Si yo confirmo esas ideas, a mí ya no me escuchan. Por ejemplo, si están pensando los católicos son intolerantes, me escuchan 10 minutos, me escuchan un minuto y piensan, ¿has visto? Son intolerantes. Entonces pensamos, ¿cómo hacemos para poder salir de estos marcos? Primero entender cuáles son esos marcos, ¿no? Y después de pensarlo, nos dimos cuenta que el marco más común sobre la Iglesia es que la Iglesia se interesa más por sus posesiones, su doctrina, su reputación, que por el bien de la gente. La gente está pensando que para la Iglesia es más importante las riquezas del Vaticano que ayudar a los pobres, que es más importante su doctrina sobre el matrimonio que dos gays que se quieren casar sean felices, o que es más importante su doctrina sobre la vida que las necesidades de una joven que se ha quedado embarazada sin quererlo. Es como si dijéramos que en la Iglesia ponemos la institución por encima de la persona. Y es un marco muy fuerte, y cuando la gente está pensando esto y yo hablo, si yo no me salgo de ese marco, a mí no me escuchan. Y estábamos pensando esto. Cuando estamos con estos marcos delante, tendemos a hacer tres cosas mal. Primero, algunos nos asustamos porque pensamos que las polémicas que surgen a través de la Iglesia no son los temas que yo me gustaría hablar y perdemos la oportunidad para decir cosas. Segundo, nos ofendemos porque la noticia puede ser ofensiva o la forma de que se ha explicado. Pero lo más común es que nos pongamos defensivos, ¿no? Nos sentimos atacados y empezamos a defender las cosas propias. Y lo que pasa ahí es que cuanto más defiendo, más doy la impresión de que lo que me importa a mí es lo corporativo, o sea, defender mi institución que la persona. Cuanto más defiendo, menos comunico. Es como antiintuitivo, ¿no? Porque quizá hemos aprendido que tenemos que defender las cosas nuestras y ahora estábamos viendo que no hay que hacer eso. No hay que defender las cosas propias. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pensando. Y llegamos a la conclusión, que es lo más importante de nuestro método, de nuestro descubrimiento, que detrás de cada marco negativo hay un valor cristiano, un valor que nosotros no solo compartimos, sino que promovemos, un valor común. Por ejemplo, cuando dicen la Iglesia debería vender todas sus cosas y dar el dinero a los pobres, detrás de eso hay un valor que es la solidaridad, la caridad, incluso la justicia. Detrás del marco que dice que la Iglesia está más interesada en su doctrina del matrimonio que la felicidad de dos gays que se quieren casar, está el valor de la dignidad de la persona, del amor, porque sabemos, ¿no?, que donde hay amor, allí está Dios, pero parece que lo estamos contradiciendo. Detrás del valor de la crítica que dice que a nosotros nos interesa más nuestra doctrina sobre la santidad de la vida que ayudar a la joven que se ha quedado embarazada, está el valor de cuidar de esa persona en necesidad, como la Iglesia debería cuidar
de las personas en necesidad. Entonces, cuando vimos que todos los prejuicios, los marcos negativos sobre la Iglesia se basaban en valores cristianos, valores que compartimos, nos dimos cuenta de que nuestra comunicación no es pelearse con nadie, sino es encontrar ese valor común y empezar a hablar desde ahí. Eso fue una revelación para mí porque me di cuenta de que no me tenía que pelear con nadie. Antes quizá estaba un poco intimidado en hablar de cosas de religión, de la Iglesia, pero desde entonces me di cuenta de que ya puedo hablar con todo el mundo porque al final todos queremos lo mismo y los valores son esos valores comunes compartidos. Por eso tenemos que entender bien desde dónde vienen estas ideas. Si, por ejemplo, un homosexual lo único que escucha de la Iglesia es que no se puede casar, hemos hecho un gran fallo comunicativo. Eso es lo que está haciendo el Papa Francisco, ¿no? Desenmarcarse de los prejuicios que están, porque él ha cambiado la óptica, ha dicho, la proclamación del amor de Dios es mucho más importante que los mandamientos, ¿no? Las personas van por encima de las doctrinas. Lo primero es, si uno es homosexual, es que Dios te ama, te acoge, la Iglesia te quiere. Y luego, pues también tenemos otras doctrinas sobre el matrimonio que te podemos explicar. Por eso nuestra comunicación es eso, ¿no? Entender lo que está pasando, escuchar bien cuál es el valor común, entender el valor común, aferrarse a ese valor común y empezar nuestro discurso desde ahí. Hace unos días estaba el Papa con unos jóvenes y una joven le preguntó, Santo Padre, yo tengo muchas amigas ateas, ¿qué les puedo decir? Y el Papa le miró, pues no les digas nada, tú escúchales. Cuando las hayas escuchado, ya sabrás lo que decir. Entonces nuestra comunicación es eso, en Voces Católicas, que es un proyecto que empezó en el 2010 en Inglaterra con estas polémicas, que se ha desarrollado ahora por el resto del mundo, tenemos grupos en 24 países, se basa en esta idea simple pero con mucha potencia, que es que para comunicar nuestros valores, nuestras creencias, tenemos que escuchar mucho a lo que se está diciendo y entender que todas las críticas que se hacen a la Iglesia se basan en valores que son cristianos, que son comunes. Tenemos que entender esos valores comunes, ponernos ahí y hablar desde ahí. Y como digo, esto nos quita el miedo, ¿no? El miedo normalmente, cuando tenemos ese miedo de oponernos a alguien o de decir cosas que no son populares, esto se te pasa completamente porque no tienes que decir nada impopular, sino nada más explicar nuestras cosas desde el punto de vista de esos valores que compartimos, que vienen del cristianismo y que nos ayudan. Y por eso pensamos que si todos nosotros podemos hacer eso, entonces en la comunicación de la Iglesia esto será una gran revolución. Gracias.